Ya, entonces, los temas. Ahora, antes de empezar, los temas de la evaluación. Derivación implícita. ¿Sí o no? Ese fue uno de los temas que vimos. Teorema de la función inversa. ¿Sí? El teorema de Rolle, teorema del valor medio, esos no van a entrar. ¿Sí? A pesar de que los vimos, porque no en todas las secciones lo vieron. Entonces, teorema de Rolle y del valor medio no entra, ¿sí? Para que lo tengan presente. Después, extremos, eso sí o sí, ¿cierto? No sé si se dieron cuenta que era bien importante. Eso de encontrar máximos, mínimos, intervalos de crecimiento, de decrecimiento. Entonces, ahí estaríamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tienes que sacar de su estudio si quieren? Eso, ¿sí? El resto todo entra. Derivación implícita, tenemos la función inversa, extremos, ¿sí? Aquí esto es bien amplio, a pesar de que una sola frase, acuérdense que teníamos los máximos globales, los locales, los mínimos globales, los mínimos El locales. L'Hopital también, profe. Ah, y L'Hopital, sí, gracias por acordarte. El L'Hopital, ¿sí? También. No reten a Matías porque eso estaba, y de hecho ya hay preguntas de eso. Menos mal me acordaste para decirlo. Grace pregunta si... No, hay que reten nomás, profe, no hay problema. No, pero es que eso entra, pues si ya hay preguntas de eso, así que si se me olvida decírselos, uy, ahí queda más o menos la escoba. Ya, no, no se cambia la fecha, Grace. Sí, la fecha es la que está. O sea, pasado mañana. Ya, hagamos problema. ¿Cómo les ha ido con esta guía? Profe, ¿puede retroceder un poquito, por favor? Y el Sí. punto crítico, profe. Es que el punto crítico acá, ¿sí? En En extremos. Entonces, por eso no lo agregué, porque en extremos va toda esa parte. Pues, o sea, bueno, extremos, la definición, obviamente, los teoremas con extremos, que sería, no sé, ¿cuáles eran los teoremas? Se me olvidaron. No, esto, porque, por ejemplo, si Yo hay tengo una máximo global, mínimo global, máximo local o relativo, mínimo legal, legal, local o local relativo, o ¿sí? relativo, punto de inflexión y punto crítico. Y el criterio de la primera derivada y segunda derivada. Eso acá, ¿sí? Porque, y también había, es que los teoremas eran más amplios, pues si es que una función tenía derivada positiva, ¿se acuerdan que era creciente? Esas cosas. Si tiene derivada negativa, es que era decreciente. Si tiene segunda derivada positiva, es que es cóncava hacia arriba. ¿Ya? A eso se refería con extremos, o sea, con teoremas, perdón. Oiga, profe, Dígame. tengo una consulta respecto a los modulares. Eh, Uno para probarlo ¿Mm? tiene que sacarse, obviamente, sobre 4, ¿cierto? Sí. Pero para terminar todo esto ya, porque nos queda el último test, por decirlo así, uno tiene que sumar sobre 4 con los dos modulares para poder pasar, o, O o sea, tú cada tienes que tener, modular, cada modular tiene que tener promedio sobre 4.
O sea, tiene, ya. ¿Sí? ¿Por qué? Porque primero tú, con tus dos notas, lo que haces es ver si apruebas el módulo. ¿Sí? Eso es el primer cálculo que se hace. Claro. ¿Sí? Ya, vale, profe, gracias. Entonces eso pues, no le sirve de nada, por ejemplo, haber pasado al módulo 1 con 7, si en este van a tener menos de 4. ¿Sí? A eso se refiere. Ya, ¿qué entrenamos primero de esta lista? La 1. Vamos por, ¿cierto? Derivación implícita. Vamos a hacer unos dos. Todos estos problemas son de implícita. Esto también. ¿Puede hacer uno de El la 4, 1, el 4. la 1, profe? Uno de la 1. No, pues la 1. Ah, la 1. La derivada. Pensé que eran, después vi que eran alternativas. Es que esta es derivada de la función logaritmo, simplemente. Porque mira, esto es f de x igual a logaritmo natural de x, o sea, raíz cuarta de x, ¿a qué era igual en términos de potencia? X elevado a un cuarto. X elevado a un cuarto, ¿sí o no? Propiedades del logaritmo, ¿qué puedo hacer con el un cuarto? ¿Qué se puede hacer con ese? Pasa adelante. Pasa adelante, bien. Ya, pues ahí está, facilita, f'. ¿Cuál es la derivada de eso? ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural? 1 dividido en X. Listo, ahí está. ¿Sí? Esa es una opción. Ahora, si es que ustedes no usan las propiedades del logaritmo, tendrían que necesariamente derivarlo por regla de la cadena. O sea, vamos a hacerlo igual, al otro lado. Era f de x igual a logaritmo natural de x a la un cuarto. ¿Qué nos decía la regla de la cadena? ¿Qué hacíamos cuando teníamos funciones adentro de funciones? Se derivaba lo de afuera y se mantenía por lo de adentro y después se derivaba por lo de adentro. O sea, multiplicaba por lo de derivada de adentro. Exacto, ¿cierto? Se derivaba lo de afuera considerando esto como una única cosa, ¿sí o no? ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural? Lo acaban de decir, 1 partido el 1 partido X. el argumento, ¿sí? Acuérdense que esto es una sola cosa. Ya, ¿y cuál es la derivada de lo que está adentro del logaritmo? X a la un cuarto. Un cuarto por X elevado a menos 3 cuartos. ¿Cierto? Que sería tomar el un cuarto, ¿dónde acá? Acá está, pasarlo multiplicando y restarle 1 al un cuarto. Ya, ¿qué pasa si hacemos el producto? Queda así, ¿sí o no? Porque ¿qué pasaba cuando teníamos exponentes negativos? Si lo llevábamos al otro lado de la fracción, ¿qué pasaba? ¿Eliminaban? No. Por ejemplo, si yo lo quiero tirar abajo, Se invertían. ¿se invertía? ¿Qué cosa se invertía? ¿Daba 4 tercios? No. No, Sí. se pone de denominador, ¿no? Con signo positivo. Eso, con signo positivo. Siempre que ustedes toman un elemento y lo llevan al otro lado de la fracción, cambia el signo del exponente. Eso era todo. ¿Sí? Entonces, x elevado a menos 3 cuartos. ¿Sí? Dígame. Y de las dos formas va a estar bien hecho. Es que las dos llegan a lo mismo, pues, miren.
Eso es lo que estoy diciendo. X a la menos 3/4, ese es 1 partido X a la 3/4. ¿Qué pasa si juntan esos dos? X a la 1/4 por 1/4 por 1 X a la 3/4. ¿Qué pasa con este con este? Se Sea suman. X elevado a 1, que 1. X elevado a 1, simplemente X. Y el 4, tal cual. Queda como 4. ¿Ven? Es lo mismo. Solo que al hacerlo tal como viene, demoran un poquito más, por cierto, porque hay que usar más propiedades. ¿Sí o no? ¿Quedaron claras las dos formas o no? Sí, profe. ¿Sí? Una era avivándose de las propiedades del logaritmo. ¿Sí? Haciendo eso, pues, sale de una. Ya, el 2. También podríamos hacerlo por regla de la cadena, ¿cierto? Derivar el logaritmo, después derivar el producto. Pero, ya que hicimos el 1, ¿se podrá hacer de una forma más fácil? Voy a escribir acá. F de x es igual al logaritmo natural de x cuadrado elevado a x. Propiedades del logaritmo. Logaritmo de un producto, ¿a qué es igual? Al logaritmo de x al cuadrado, logaritmo de x elevado. ¿Cómo? Se separaba nomás. Después el logaritmo de la e elevado a x. Eso, ¿cierto? El logaritmo del producto es la suma de los logaritmos, ¿sí o no? ¿El resto? ¿Se acordaban de esa propiedad? Ah, La propiedad de la que le hablo es esta. Logaritmo en cualquier base, ya por C, era logaritmo de A más logaritmo de C. Esa es la propiedad que estoy invocando, por así decirlo. ¿Sí? Ya, sigamos. ¿Qué puedo hacer con este 2? Pasa multiplicando. ¿Cierto? Pasa multiplicando, bien. queda 2 logaritmo natural de X y el otro queda ¿Y cuánto X es esto? logaritmo natural de E. Sí, ya. ¿Y cuánto es eso? Logaritmo natural de 1. 1. 1. O sea, esto es 2 logaritmo natural de X Por 1, más 1. más 1. Entonces ahora yo les pregunto, No sería, profe, más X, logaritmo natural de E es 1, pero ya hay que multiplicarlo por una X. sí, muy bien. Me había comido la X. Ahora la derivada de Sí, yo les pregunto, ¿es más fácil derivar ambos lados. esto o esto? Lo que está abajo. Lo que está abajo, ¿cierto? Porque derivar aquí, fíjense lo que tendríamos que hacer. Derivar el logaritmo y después derivar un producto. ¿Sí o no? Sí, En cambio, lo que obtuvimos recién, ¿cuál es la derivada de esto? 2x. 2x, 2 dividido en x. aquí sí. Más 1. ¿Y cuál es la derivada de x? Más 1. Listo, eso era todo.
Entonces, ¿qué es lo que se les puede decir con esto? Que los logaritmos son un poco tramposos a la hora de derivarlos. ¿Sí? Puede parecer una expresión súper grande o súper compleja, pero tienen buenas propiedades, entonces uno puede trabajarla antes, y así no se va a marear con tantas reglas de derivación. ¿Sí? ¿Y está esa opción o no? 2 partido de x más 1. Sí. Bueno, está al revés, pero módulo 1, clase 1. La suma, ¿qué propiedad tiene? ¿Mutativo? Conmutativa. Conmutativa, ¿cierto? Entonces, está todo bien. ¿Ya? Ya. Las implícitas que vienen ahora, estas. Hagamos una o dos y con eso estamos. Son todas, tienen la misma idea. Ah, pero si tienen, no estoy leseando. Pensé que había que ser varias, si no, es una sola que tiene alternativa. ¿Cuál hacemos? ¿La 3 o la 4? La 4. La 4. Ya. A 4. Démosle, dice. La derivada implícita y prima, ¿sí? Ya ni siquiera voy a tomar en cuenta las alternativas, derivémosla nomás, pues después comparamos. Ya. ¿Qué es lo que nosotros teníamos que hacer para hablar de derivación implícita? O sea, ¿por qué aquí nosotros decimos derivación implícita y no decimos simplemente derivación? Porque no es necesario despejar la i. Sí, y es más que eso, ¿sí? O sea, claro, no es necesario despejar la i, pero incluso es más fuerte que eso porque en esta igualdad nosotros no podemos despejar la i. Es tan simple como eso. Son como una razón. Una relación, Esa es relación. ¿sí? Es una relación, exacto. En donde, claro, podría poder despejarse la i, pero generalmente no se puede, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Que en este caso es justo lo que pasa, ¿cierto? La i no hay por dónde despejarla y no tiene sentido tampoco. Ya. ¿Cómo se procede? Entonces, derivamos implícitamente. Eso significa, escribirlo con otro color, suponer que la i depende de x, ¿sí? Aunque no lo podamos despejar, suponerlo. Suponemos que y depende de x. ¿Ya? Entonces, eso tienes que tener presente. Hablar de derivación implícita es suponer que la y depende de x. ¿Ya? ¿Cómo derivamos esto? Primero, porque hay que derivar ahora todo. Coseno. La derivada de. Ahí sería la regla de la cadena. Exacto, ¿sí? Es súper importante. Derivación implícita a ustedes inmediatamente les va a implicar regla de la cadena. ¿Ya? ¿Por qué? Porque fíjense, seno de i. ¿Cuál es la derivada de seno? Coseno. Coseno. Coseno, ¿cierto? Ya, pero ahora, Por esto de- exacto, lo de adentro es una función. Aquí estamos diciéndolo, suponemos que i depende de x, o sea que i es función. Por i derivado. Sí, i es función.
Entonces, la regla de la cadena a nosotros nos dice que tenemos que multiplicar por La I derivada. la derivada de lo de adentro, que sería I'. ¿Ya? Entonces, ese es el concepto de la derivación implícita, ¿cierto? Derivar todo, pero suponiendo que el I depende del X. ¿Ya? Derivada de X cuadrado. 2x. 2x, ¿cierto? Eso, tal cual. La derivada del coseno, Menos seno. Menos seno. y si ya tenía un menos, Más nomás, po. más Solo nomás, seno. ¿cierto? Porque quedaría menos seno. ¿Sí o no? Porque en estricto rigor nosotros aquí vamos a escribir menos, que es este, menos seno. ¿Sí o no? Sí. Un menos es el que está en la relación y el otro menos es el de la derivación. ¿Sí? Ya. Entonces dijimos coseno era menos seno. ¿Qué iría dentro de seno? X más y. Más así. ¿Falta algo? La y derivada. Casi. Falta algo. Las pero- dos derivadas, la X y la Y. Exacto, ¿sí? Porque, ¿qué decía la regla de la cadena? ¿Por quién yo tenía que Sí. multiplicar? Por lo que está dentro derivado, o sea, el X más Y. Por lo de adentro derivado. Sí. Exacto, ¿cierto? ¿Y cómo derivo eso? 1 más y prima. Uno, Súper. 1 más i prima. ¿Ya? Entonces, recapitulemos un poco. Derivamos eso y derivamos eso. ¿Cierto? Deriva el seno, coseno, el argumento se conserva, y por la regla de la cadena multiplicamos por la derivada de lo de adentro. ¿Sí? Ahí quedó listo. Derivada de 2x, o sea, de x cuadrado, 2x, nada más que hacer. Derivada de menos coseno es seno, ¿cierto? ¿De quién? De lo mismo, vamos a marcarlo. Eso se conserva. Y ahora, por la regla de la cadena, multiplicamos por la derivada de lo de adentro. Derivada de x, 1. Derivada de y, derivada de y, o sea, y prima. ¿Ya? ¿Claro hasta ahí o no? ¿Hasta este punto? sí, Sí, profe. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? despejar la Y prima. Justamente. Ahora despejamos y prima. ¿Sí? Entonces, ahora el problema ya cambió. Ya no es un problema de cálculo, es un problema algebraico, ¿cierto? Es simplemente un despeje. ¿Por qué se los digo? Porque a veces me equivoco en estas calculitos. Ya, pero ¿cómo sería? Tiramos todo lo que tiene y prima a un lado, todo lo que no tiene y prima al otro, y ahí vemos qué hacemos. Tiremos al lado izquierdo lo que tiene y prima. ¿Qué tendría que llevar a ese lado? El 1 más X dividiendo, ¿o no? No. De O partida. todo eso, el seno más X más Y por 1 más X más Y. Esto distribuye, ¿sí o no? Porque esto es un solo término. Y esto multiplica. Sería entonces seno de x más y por 1 y después seno de x más y por y prima. Sí, eso mismo. Seno de x más y. A ver, para que no se confunda, coloquemos así. ¿Ya? Eso.
Entonces lo que voy a llevar al otro lado es seno de x más y por y'. ¿Sí? Y en el lado derecho, ¿quién se quedó? 2x 2x más seno de x más y. x, ¿cierto? ¿Qué hacemos ahora? Factor común de y'. Exacto, ¿cierto? Si yo quiero despejar y' y está en cada término, lo factorizo. El coseno de y menos seno de x más y. Claro, y todo eso, Ah, y prima. Ah, pensé que lo había puesto antes. da lo mismo ponerlo antes, ¿cierto? Ya. Último paso. Pasar todo lo que está en la izquierda a la derecha. El menos paréntesis grande y dividirlo. Justamente. El 2x más seno de x más y. Todo eso dividido coseno de y menos seno de x más y. Todo eso por y'. No, nos queda por y'. No, la y', nos la queda- y' se queda allá nomás. Ah, no. esta- Ya esa es la que coseno de y queríamos. menos seno de x más y. Listo. Ahora hay que buscar la alternativa. A ver si me la aprendo. 2x más seno de x y. Seno de x más y. Antes que se me olvide. Ya, esa no. Esa no. Esa no. Esa no. Tiene que ser esta. Es la B. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe, esa. Es que están muy juntas, pero de lo que En alcanza a ver parece que en la sí. B, en la B, profe. Sí, no, sí, esa es. Es que ¿por qué en todo caso eran todas las demás descartables? ¿Ah? Porque teníamos el 2x arriba más algo. Aquí no hay 2x. Aquí no hay 2x. Aquí no hay Abajo 2x. tampoco hay 2x. Y en la otra hay 2x, pero está solito. Y era más algo. ¿Sí? Entonces, seno de x más y más 2x y abajo coseno de y menos seno de x más y. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Coseno de y menos seno. Sí. Justamente esa. ¿Ya? ¿Dudas, chiquillos? ¿Quedó claro, no? Sí, profe. Ya. Después, teoremas con la derivada. Intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Qué tenía que pasar para que nosotros dijéramos que una función era creciente? ¿Qué tenía que pasar con la derivada? Era mayor que 0. Mayor, ¿cierto? Y después dijimos mayor igual, porque en realidad el igual como que podía entrar en los dos o podía también no entrar en ninguno. ¿Sí? Ya, pero bueno, ahí lo vamos a ver. Entonces, o sea, igual esto es importante, a pesar de que suena medio burdo, que el 0 puede entrar o puede no entrar. Como que va a depender un poco del ejercicio y de las opciones que se tengan. Porque el 0 es como justo cuando la función o puede seguir creciendo o puede empezar a decrecer. ¿Sí? Ya. X cuarta menos 2x cuadrado. Esa es. X cuarta menos 2x cuadrado. F'. ¿Cuál es la derivada? 4x cubo menos 4x. ¿Sí? Factorización de eso. X, factor 4 de por, entre paréntesis, 4x, x cuadrado menos 1. ¿Ya? ¿Y el x cuadrado menos 1? X es igual a 4. Suma por su diferencia, Eso. profe. Suma por diferencia.
¿De qué sirve esto, hacer esta factorización en factores irreducibles? Obtenemos el tiro los candidatos. resultados de X. Para buscar los candidatos, pues. Para buscar los candidatos a extremos, que podría ser, pero en este caso no nos sirve nada. Ya, pero ¿cuándo esta ¿Dónde se derivada producen los cero? cambios de signo? Eso, ahí sí. La derivada igual a 0, en este caso no nos interesa para los extremos. Nos interesa porque ahí pueden haber cambios de signo en la derivada, ¿sí o no? Ya, ¿cuándo se hace 0 la derivada? Cuando X es 0. O sea, menos 1. Ya, bueno, Menos 1 y 1. en esos tres, ¿cierto? Sí. Para eso sirve la factorización. Así nosotros encontramos las raíces. Sí, eso lo vieron en álgebra, yo creo, ¿o no? Tenía un polinomio, el teorema del fundamental del álgebra, raíces. Hay estas cosas ahí. Sí, pero en álgebra andamos medio tontitos. Po. Ya, Andamos bastante perdidos. ¿en serio? ¿Qué están viendo ahora? ¿O qué? Complejo, Ahora matriz. ecuaciones polares, Matrices. matrices. Sí. Ah, sí, complejos son entretenidos, sí, pues chiquilla. Ustedes después los van a ocupar un montón. Cuando Así, profe, tengan- andamos perdidos desde marzo, así que no se preocupe. No hay Sí. motivación, no hay motivación. Falta usted, profe. ¿En serio? Ahora, chiquilla. Haber sabido, hubiera hecho los dos, pues. No, pero de verdad los complejos sirven un kilo. Después cuando tengan mecánica de fluidos, por ejemplo, todos los potenciales de movimiento se definen con complejos. O sea, no es que se definan porque sí, sino que gracias a los complejos pueden determinar un montón de cosas sin hacer casi ningún cálculo. No, pero eso hasta el momento no es tan difícil, creo yo. Al menos el profe cuando nos pasó eso. Mm. Pero yo quedé perdido con identidades trigonométricas. Ahí no. Sí, profe, yo hablaba de eso, en eso andamos perdidos. Ahí eso de suerte no. Si es que pasó. Ya, hagamos una tablita de signos para ver el comportamiento, ¿sí? Era 0, 1 y menos 1. ¿Cómo lo ordeno? ¿Cuál va primero? ¿Cuál va después? ¿Y cuál va tercero? ¿Cómo van en la recta real. recta real? ¿Sí? ¿Cuál va primero? El menos 1, Después. 0, el 0 y el 4. 1. 4 o 1. Bueno, si quieres le colocan el 4, que el 4 no influye en el signo, ¿cierto? Está bueno el partido de Brasil. Ah, ¿están viendo eso? Ahora yo quería ver en la mañana el Se Begarín, escuchaba, se pero... escuchaba. Ya, el 4x, ¿dónde se hace 0? En el 0, 0. Cero. ¿Cierto? ¿Qué pasa a la derecha? ¿El 4x es positivo o negativo? Todos positivos. positivo. ¿Y antes del 0? Todos negativos. Ya, bien. El x más 1, ¿dónde se hace 0? En el menos 1, Menos 1. ¿Qué pasa después del menos 1? Para acá, positivo. ¿cierto? ¿Están todos de acuerdo, no? Que para allá es positivo. Sí. Sí. Sí, ¿cierto? Basta con que evalúen un punto. Sí, el 0, el 1, cualquiera. Esto es parecido a lo que hacíamos cuando resolvíamos desigualdades, ¿se acuerdan? Sí, Y a la izquierda, negativo. Negativo. ya, el x menos 1, ¿dónde se hace 0? En el 1, En el 1, ¿Qué pasa a la derecha? ¿Para allá? positivo, izquierda, negativo. Ya, súper bien. ¿Qué pasa si multiplico los 3? Vamos viendo. Aquí, Pues sí, negativo. negativo, ¿cierto? Menos por menos, más, y después por menos, menos. Menos. Si hay uno que es 0, el producto da 0. 0. Pero Aquí, Positivo.
Positivo, ¿sí o no? Yes. Claro que Positivo. yes. Después, 0, negativo. 0 y Positivo. positivo. ¿Qué Positivo. podemos decir al respecto? Ahora viene la conclusión. En este intervalo, o sea, del -1 para atrás, ¿cómo es la función? ¿Creciente o decreciente? Decreciente. Decreciente. Después, entre el -1 y el 0, Decreciente, creciente, decreciente, creciente. ¿cierto? Ahora crece. En este pedacito decrece. Y después, crece. Esto, pregunta adicional, aprovechando que antes lo dijeron. En este punto entonces, en x igual a -1, la función Tiene un mínimo. tendría un Mínimo. mínimo de qué tipo, Mínimo ¿Relativo? relativo o local, ¿cierto? local. Eso. Eso. Es que ¿Es las lo dos, mismo? ojo, las dos cosas es lo mismo. No se vayan a Sí, es lo confundir. mismo, pero es que estaba buscando la otra palabra. Ya. Pensé Aquí- que había equivocado ya. En 0, Tiene un máximo. Máximo local. sí, y en 1, Mínimo de nuevo. Local. local, ¿ya? ¿Cuál era la pregunta? ¿Dónde? ¿Hacía qué cosa? Ni me acuerdo. ¿Creciente Creciente. o decreciente? Creciente Creciente. primero. ¿Dónde es creciente? Del -1 al 0 y después del 1 al infinito. El -1,0 unido. Del 1 al infinito. Listo. ¿Sí? Ojo, si se los pusieran así, también está bueno, ¿ah? ¿Por qué? Porque dijimos que estos podían o no podían incorporarse. Comprendido. Entonces, -1, 0 o del 1 al más infinito. -1, 0, unido del 1 al más infinito. Parece que todas eran la vez. Marcó la otra, profe. Esa es decreciente. Arriba era la creciente. Ah, chuta, perdón, toda la razón. Me equivoqué de pregunta. Ah, ya, pero es la misma. ¿Dónde es decreciente? Desde el menos infinito. El otro intervalo que falta. Los que pues, sobran, ¿cierto? Que sería este. Desde el menos infinito hasta el -1. Y ¿Mm? desde 0 hasta 1. Eso mismo. Unido. Menos infinito hasta el 1, unido del 0 al 1. Ahí está. ¿Sí? Claro, ¿no, chicos? Sí, profe, claro. Sí, profe. Ya, entonces, miren, tenemos 5, hemos hecho todos, ¿ah? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Ah, no, el 3 no lo hicimos. Bueno, pero les queda de ejercicio. El 5 y el 6 salían de la misma función. Ya, en el 7 dice los intervalos donde esa función es creciente y cóncava hacia arriba. Entonces, primero pensemos, creciente, ¿qué significaba? Derivada, su derivada tiene que ser positiva. O ¿Cierto? su pendiente debe ser positiva o mayor a 0. Y cóncava hacia arriba. ¿Qué condición tenía que cumplir la La función? segunda La derivada segunda debe derivada. ser positiva. Eso mismo. Entonces nosotros en este ejercicio deberíamos buscar esas dos cosas. Buscar que la
primera derivada sea positiva y que la segunda derivada sea positiva, ¿sí? Ya, primera derivada de esa función. Menos 3x cuadrado. Ya. 6x. 9. 0. Ahí está, ¿cierto? Esa es la primera derivada. La segunda derivada. La era es 1, ¿cierto? No, como que no cuenta con nada, ¿no? ¿O no? Ah, no, es que eso es de una palabra que se me pasó a copiar. Ah, Sí, no, es que después decía como, no sé, por decir, encuentre tal cosa. Y la pasé a copiar. Ah, sí, pues decía, encuentre el intervalo donde la función es creciente y cóncava hacia arriba. Entonces, borrémosle esa E. Ahí está. ¿Sí? Ya, segunda derivada. menos 6x más 6. No sé, x más 6. Nada más. Sí. No. Ya, f'. Miren lo que voy a hacer. F' de x igual a menos 3 factor de x cuadrado menos 2x menos 3. Y la segunda, 6 factor de 1 menos x. ¿Ya? ¿Dónde se hace 0 la primera derivada? 1 menos 3. Menos 1, 3. Entonces, Profe, ¿no es menos, en la segunda no es menos 1 dentro? ¿O no? veamos. Tiene que ser. ¿Cómo ¿O se es con menos factoriza? 6? X. Profe, ¿Mm? Menos más. ¿no es menos 6 en la segunda derivada? O sea, cuando la simplificó. Cuando lo factorizó. ¿En esta? Sí, eso. El 6 factor de 6 por 1 es 6, 6 por menos 6x. ¿Está bien? No, que lo leí al revés. Nada. Ah, ya. Ya. ¿Está bien factorizado esto, no? Dos números que multiplicados den menos Sí. 3 y sumados den menos 2. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí. Ya, entonces ahora, ¿dónde se hace 0 la primera derivada? Cuando x vale 3 y menos 3. y menos 1. La segunda derivada, ¿dónde se hace 0? 1. En 1. El x vale 1. Hagamos nuestra tablita. ¿Sí? Acá arriba vamos a poner una parte uno de los valores, después otro. A ver, x menos 3, x más 1, f' de x. Ya, ustedes pueden ponerle las filas que quieran, ¿ah? Si quieren, colocan, no sé, por aquí el 3, por ejemplo, o el menos 3 que apareció. Yo coloqué esas 4 porque con esas 4 basta, pero pueden poner más. ¿Sí? Si es que se pierden a la hora de verle los signos. Ya, acá arriba, ¿qué iría?
menos uno? El menos 1, el 0 y el 1. El ¿Y el 0 y el 1, ¿por qué el 0? El 3. No, vi mal eso. Ya, son estos. Los puntos críticos y los puntos donde se anula la segunda derivada. El 1 y el 3. Ya, la segunda derivada, que es la más fácil. ¿Dónde se anula? Esta. En el El 1. 1. En el 1, ¿cierto? Ya, después del 1. Aquí está la segunda derivada. Negativa. Negativa. Negativo, ¿no? ¿Están de acuerdo el resto? Sí, está bien. Sí. Sí, cierto, porque si le restamos, o sea, si hacemos que el x valga 3, por ejemplo, 1 menos 3 es menos 2. Sí, es que lo evaluamos acá. Entonces la segunda derivada es negativa para allá. Y para el otro lado, Positiva. positiva. Bien. De aquí al tiro nosotros podemos concluir, ¿ah? Miren. ¿Qué pasaba si la segunda derivada era positiva? Era La primera cóncava negativa. Hacia arriba. hacia arriba. Y ahí en menos 1 se debería producir el cambio de signo. ¿Ya? ¿Y cómo nos queda? ¿Cóncava para dónde? Cóncava hacia abajo. Hacia abajo, Entonces, ¿cómo se llama este punto? Cuando haya cambio de punto de dirección. inflexión. Inflexión. Inflexión, eso. Punto de inflexión. ¿Sí? Ya. ¿Y qué nos pedía el ejercicio donde fuera creciente y Creciente y cóncava hacia arriba. Exacto, o sea, ya todos estos de aquí no nos sirven inmediatamente, porque ahí es cóncava hacia abajo. ¿Sí o no? Ahora hay que ver dónde es creciente. Exacto. Ya, veamos los factores de la derivada. O sea, estos. X menos 3, ¿dónde se hace 0? En el 3. 3. Ya. Para la derecha, ¿cómo es? Positivo. Para la izquierda, Negativo. Negativos. bien. El otro factor, X más 1, En menos 1 se hace 0. para la derecha, Positivos. por acá. Y para la izquierda, Negativo. negativo. Bien. Ya. La primera derivada, en este pedacito. Negativo. Positivo. Ah, positivo, sí, bien. sí. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿Seguro? Positivo. Sí, sí, profe. Miren la derivada. Negativa, profe. Ya, esto es lo que yo les decía hace un rato. Había pensado, pero después dije. ¿Sí? Yo coloqué estos dos factores, ¿por qué? Porque me dio lata poner el menos 3. ¿Sí? Podrían haberlo puesto. Si no lo colocan, tienen que tener presente que al final tienen que considerarlo. Si lo colocan, ahí no tienen que pensar nada. ¿Sí? Entonces, negativo por menos 3. ¿Qué signo tiene? Positivo. ¿Positivo? Negativo. Negativo. Partido Brasil. ¿Qué pasa si uno es 0? ¿Cuánto da el producto? 0. Negativo por positivo por menos 3. Por Positivo. menos más. Más positivo, bien. Ah, y todo eso para adelante, ¿cierto? Y la parte de acá no me interesa. ¿Por qué no me interesa? Porque es cóncava hacia abajo. Sí, de hecho, de ahí para allá ya no me interesa. Y entonces, ¿dónde es creciente? Del menos 1 al 1. De eso.
Después sigue creciendo, pero ¿qué dijimos? Que no Es que interesa. sí, Sí, cóncavo hacia justamente. arriba. Y entonces, intervalo donde es creciente y cóncavo hacia arriba, Desde el menos 1 al 1. Sí. del menos 1 al 1. Miren qué bonito. Ahí está. Ya. Esta que es una función definida por tramo. Dice, sea f de x igual a todo eso, analizar monotonía y extremos. Ya, aquí nos vamos a enfrentar a algo un poco más complicado. Y yo creo que ya después de este podríamos acabar. Ya. Cuando hablamos de monotonía, analizar monotonía, ¿a qué se refiere? ¿Uno solo? ¿Cómo? ¿Uno por cada uno? No, no es eso. La palabra monotonía nosotros la usamos en el módulo 1, creo. Sí, en el módulo 1. ¿Será como buscar lo que más, a lo que más tiende esa función? No. Nosotros dijimos, una función es monótona creciente, sí. Una función es monótona decreciente, sí. Entonces, cuando hablamos de analizar monotonía, ¿qué creen que tenemos que hacer? ¿Analizar qué cosa? No sé, estuve en el otro módulo con otro profe. ¿Dónde la función crece o decrece? No, pero cuando vieron las funciones crecientes, ¿no les dijo monótona? No, según yo. ¿No? ¿Y yo lo dije? Según yo sí, pero Yo no no me estaba en acuerdo. esa sección. No, pero le pregunto a los chiquillos. Profe, somos mente de nuevo en nosotros. Yo no me No, acuerdo haber escuchado eso. a ver, vamos a salir al tiro de la duda. Que tengo. Somos mente de nuevo, profe. No nos crea. A ver, funciones. Aquí está, aquí tengo la carpeta especiales. Si no lo dijo, nos da décima a todo. No, Mínimo. no sería mucho. Eh, ya no, después lo busco. No me acuerdo cuál clase fue. No, después lo va a arreglar. Claro. No, pues si están en ADECA. Estábamos en la guía. Aquí está. Entonces eso, cuando les hablen de monotonía es analizar dónde crece y dónde decrece. ¿Sí? Y extremos. Pero aquí hay una función definida por tramos. ¿Cuál es la derivada de esta función? Hay que derivar cada una. Hay que derivar cada una, ¿cierto? ¿Cuál es la derivada de la primera? 2x. Menos 2x, ¿cierto? Y el Ya, entonces, ¿esta función es válida en qué intervalo?
del X menor que 1. Los mayores. Los menores. Menores que. Menores, ¿cierto? Y en igual, ¿por qué no? Porque Ya, está negativo primero, ¿no? El derivemos 2x. el resto. Después les explico por qué en principio no le colocamos igual. ¿Cuál es la derivada de la segunda? 6x 6x menos 12. menos 12. ¿Sí? Cuando el x está ¿dónde? Del 1. Entre el 1 y 3. 3. ¿Sí? ¿Y cuál es la derivada de la otra? Menos 4x Más 16. más 16. Cuando el x es mayor que 3. Mayor. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Qué ocurre en x igual a 1 y en x igual a 3? ¿Ya? Aquí hay un concepto bien delicado, chiquillos. ¿Cuál Son es? como los puntos críticos donde es como un 0, algo así. Va por ahí, va por el Donde concepto. cambia de función, cambia, no sé. Cambia Tiene de que función. como que cambia la pendiente y entonces cambia todo. Como que no existe Exacto. algo que se aparte. Sí, puede eso. En los puntos donde hay cambio de función, puede que la derivada no exista. ¿Sí? Sin ir más lejos, por ejemplo, una función podría ser así. ¿Ya? Bueno, no son Se tiene cuadrados. que verificar la continuidad, ¿cierto? No es necesario, pero si quieren la verifican. ¿Sí? Pero en este caso, como nos interesa la derivada, miren, esta, cuando se evalúa en 1, ¿cuánto vale? 0 o no. 0. ¿Y la de abajo? ¿3 menos 12 más 9? 0. 0. Ya, entonces, estas dos se pegan, eso es bueno. ¿Sí? Al menos es continua. Esta en x igual a 3. Estos son 27. Menos 26 son 1. Más 9 son 10. Y la de abajo debería ser lo mismo. 36, sí. No, 26. A ver. Ah. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. 12 por 3, 26. 27 menos 26, 1. ¿Sí o no? Más 9, 10. ¿Y la de abajo? En x igual a 3. 9, 9 por menos 2 son menos 18. 16 por 3 son 16, 32, 48. ¿Son 9? ¿O no? No, no. No. 28, 30, 30. Ah, aquí hay un grave problema. Es 0 igual. Es 0, pero la de arriba, ¿cuánto era? Profe, estoy seguro que la arriba 0, no sé por qué. ¿En cuál? ¿Esta? 3 por 9, Ah, 27 sí, y tienes razón. 12 por 3, 36. Estoy seguro, profe. Sí, no, está bien. Yo me equivoqué en un 10. Ya, sí. Está 0, 0. Entonces estas dos también pegan. O sea que esta f es continua. ¿Dónde es continua? En el 3. ¿Y dónde El más? Y en el... En el 1. El El 1. ¿Y dónde más? En 0. ¿No? En todos los puntos, pues chiquillos. Que son polinomios. La ayunté. Ah, si están juntas. ¿Sí? Si se pegan las tres funciones, son continuas donde se pega y además como cada una son polinomios, son continuas en todos lados. Ya, esta derivada, si la evalúan en 1, ¿cuánto les da? Menos 2. Si esta la evalúan en 1, 6. Menos Menos 6. 6. Menos 6. conclusión. ¿Es derivable en 1? Sí. Sí. No sé. No, pues. ¿No son iguales? Creo. Son iguales, pues mírenla.
2 por 1 es 2, y la otra 6 por 1, 6 menos 12, menos 6. Múltiplo de 2 nomás. Y ahí en 3, esta, 6. 6 por 3, 18, menos 12, 6. Y la de abajo, Es 0, creo. 4. 3 ¿no? por 4, 12, menos 12, Así es. más 6, 4. Entonces, ¿qué pasa en esos dos puntos? Tampoco son iguales. O sea que la función f no es derivable en ninguno de los dos. No es derivable ¿ya? Ahora, la pregunta. ¿Cuándo la derivada se hace 0? ¿Cómo la respondemos? En las 3 debería darnos 0, Igualando todo ¿o a no? 0. Eso, hay que ver en las 3 cuando se hacen 0 y ver. Pero en el primero da en 0, en el segundo debería dar en 2, Ah, parece que en y todas en el resulta. tercero, y en el Veamos. tercero da 4. Menos 2x igual a 0. ¿Cuál es el valor de x? En 0. Ya, ¿y esto es menor que 1? Sí. Sí. Sí, entonces, ahí tenemos un punto crítico. El x igual a 0. Ya, ¿qué hubiese pasado si es que esta condición hubiera sido así, por ejemplo, en vez de 1, un menos 1? No llega, no alcanza a llegar. No alcanza a llegar, ¿cierto? O sea, Porque hace cambio de función. exacto, ¿cierto? Porque esta función es válida solo aquí, po. Y si es que nosotros estamos diciendo que en x igual a 0, no alcanza a llegar. ¿Ya? La segunda función, 6x menos 12, igual a 0. En Menos 2. 2. ¿Mm? Con 2 haciendo. 2. ¿Y el 2 está entre 1 y 3? Sí. ¿Sí o no? Y el otro en 4. Cuando el x vale 4. ¿Y el 4 es mayor que 3? Sí. También. Sí. Ya, hagamos nuestra tablita. Nos pedían analizar monotonía y extremos. ¿O no? ¿Eso pedían? Se me olvidó. Sí, una teoría. Ya. ¿Cuáles son los puntos? Los puntos problemas o los puntos como para ir considerando. 1, El 2 0, y el 4. 2 y el 4, ¿no? Ah, el 1 es la otra cosa. El 0, el 2 y el 4. El 0, dijeron por ahí. Ya. Y ojo, el 1 también. ¿Por qué? ¿Por qué lo coloco? Cambio de función. Sí, pero es un motivo más fuerte. Miren. Definición de punto crítico. ¿Qué dice? Donde no es derivable. Un punto crítico es un punto donde la derivada se anula o donde no, la función no es derivable. El 0, el 1, ¿cuál sigue? El 2, ¿cuál sigue? El 3. Y después,
El 4. El 4. Son varios. Ya. ¿Cuáles funciones? Miren, las funciones las voy a escribir cada una porque son independientes, ¿sí? O sea, después no va a tener que hacer algún producto, pero igual están presentes. 16 menos 4x. Ya. La primera. 2x. ¿Dónde se hace 0? El 0. En 0. ¿Qué pasa antes del 0? Es positivo. Positiva, ¿cierto? Después del 0, Negativo. ¿y hasta dónde llego? Todo hasta el Hasta, 4 más o menos, hasta donde cambia función, hasta al el 1. infinito. Hasta el 1, profe, hasta el Hasta el 1. 1 nomás, po. ¿Sí o no? Ah, ya, ya. Entonces, de aquí para allá, esta no corre. ¿Sí? Ya, la segunda es válida solo entre 1 y Y 3. y sin incluir ninguno, ¿cierto? Sí. Ya, borremos toda esa parte entonces. Ya, ¿dónde se hace 0? En el 2. ¿Y qué hace después? O sea, ¿qué hace antes y después del 2? Antes negativa y después positiva. Ya. ¿Y la tercera? ¿Dónde se hacía 0? En el 4. ¿O no? En el 3. 4, 3. En el 4. 4. Y ¿Qué se hace? toma del 3 hasta el infinito, hasta el infinito positivo. Ya, ¿dónde es válida esta función? Primero que todo. Desde Sin el el 3 en adelante, pero sin contar contar el el 3. Entonces, toda esta parte en realidad no nos sirve. ¿Sí? Ya. ¿Qué hace antes del 4? ¿Es positiva o es negativa? positiva. Negativa. Positiva. ¿Positiva o negativa? Antes del 4. Positiva. Ah, su positiva. 3 Positiva. por 4, 12, más 16, positiva. Bien, Sí, positiva. súper bien. ¿Y después del 4? Ahí negativo. Ya, entonces, ahora ya tenemos todo. Pues antes del 0. Antes del 0. Derivada positiva significa que la función es creciente o decreciente. Creciente. 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 Ya, después, miren, entre el 0 y el 1, ¿qué es lo que hace? Decrece. Decrece. Ya, en el 1 no es derivable, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace después? Sigue decreciendo. Sigue decreciendo. O sea, fíjense, aquí la función decrece. Aquí, para que no sea derivable, es porque pega un salto o porque, acuérdense que la función se pegaba, pero no coincidían las derivadas. ¿Sí? Entonces, aquí sigue decreciendo. Después, ¿qué es lo que hace? Crece. 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 Y vuelve a crecer. Y claro, aquí no sabe, aquí hace un comportamiento extraño, pero ¿qué es lo que hace? Sigue Crece y creciendo. después cae. ¿Sí? Ya. Y después, al final, después de 4, Caer. Decrece. decrece. Eso. Ya. Entonces, conclusiones. Este punto, el 0, Máximo local. máximo local. El 2, Mínimo local. mínimo local. Y el 4 en este caso. Máximo. Entonces, F tiene, vamos concluyendo, F tiene un máximo local
en x igual a 0 y x igual a 4. Y tiene un Mínimo local. Mínimo. mínimo local, ¿en dónde? 2. En x igual a 2. Profe, Ahora, ¿sí? cuando nos piden, no sé, por ejemplo, nos piden la ubicación del mínimo y el máximo, ¿solamente la X o tenemos que encontrarla ahí igual? Depende del contexto del problema. Si te preguntan por los extremos, o sea, perdón, por los puntos críticos, son los X. ¿Ya? Lo X no. Si te preguntan, bueno, igual va a depender La también de la coordenada. tecnología, pues, sí. Porque en estricto Mm. rigor la teoría es así, po. F tiene el máximo o el mínimo en esos puntos, pero no es el máximo o el mínimo, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia, no? Uno es Sí. donde se alcanza ese máximo y el otro es el máximo en sí. ¿Sí? Por ejemplo, en la parábola, para hacerlo más simple. Si esto es 2 y esto es 3. Esto es, ¿qué cosa? ¿Dónde se alcanza el máximo? ¿Dónde se alcanza? Sí, pues, y el otro es el valor del máximo. ¿Dónde se alcanza? Y esto es el valor máximo. ¿Sí? Entonces como que depende del contexto más que nada. ¿Sí? No hizo No, ya, preguntas así ya, para el miércoles, ¿cierto? ¿Cómo? No hizo preguntas con doble contexto para el miércoles. O sea, es que los problemas con enunciados se les pide esto, po. Ah, es que aquí preguntan uno las coordenadas de su máximo y mínimo relativo. Ah, ya. Como Si decía, preguntan las coordenadas coordenadas, son las 2, 2,3. X, Y. Ah, ya. ¿Sí? Y ahí se reemplaza, por ejemplo, el valor que tenemos nomás Es en la la función. función. Exacto. Sí. ¿Sí? O sea, por Esa era ejemplo, la pregunta. acá f tiene un máximo local en x igual a 0. Si ustedes reemplazan f de 0, ¿cuánto les da? ¿Cuánto es f de 0? 1, 0. 1. Ah, no. 1, sí, 1. 1, ¿Cierto? Porque ¿qué función se evalúa? la primera. La primera. La primera, 1. Entonces, ¿cuál sería el máximo o el mínimo? No me acuerdo qué era. No, era máximo. El punto de coordenada 0, 1. 1. ¿Sí? Se alcanza el 0, pero el máximo. Se alcanza en 0, pero el máximo es 1. Ya, ¿dónde crece la función? Desde menos infinito hasta el 0. ¿Ya? ¿Y dónde más? Desde 2 hasta 3. No sé si eso se anotará juntos, separado. No, tiene un salto ahí. Es que no. Desde Es que 3 igual hasta crece, 4. igual crece. ¿Sí? Eso es lo importante, porque mira, crece, en este punto hace algo extraño, pero da lo mismo lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque después va a seguir creciendo. ¿Sí? O sea, podría ser algo así, por ejemplo, ahí y después ahí. Está creciendo, ¿sí o no? Sí. También podría ser algo así, porque llega ahí y después sale más abajo. Igual. Bueno, que en ese punto justo hay un cambio. ¿Y era con alternativas esto o simplemente analizar? Analizar nada. Ah, pero acuérdense lo que hicimos al principio. Dijimos que la función era continua, ¿sí o no? Sí, profe, si la revisamos era continua, entonces. Entonces no puede pegar un salto, por lo que está haciendo esta función es esto. Hace algo así y de aquí sale con una punta, ¿sí? Entonces en esa punta no es derivable. Ya, pero es creciente todo el rato. Entonces se puede anotar desde 2 hasta 2 hasta 4. el 4, sí, porque sabemos que no está pegando un salto. ¿Sí? Porque eso también tienen que tener bien en cuenta, chiquillos. Las funciones derivables son las que no tienen esas puntas. ¿Sí?
O sea, si una función tiene una punta, es porque ahí no es derivable, como el valor absoluto. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una función que viene así, por ejemplo, y después cambia a otra, así, ¿qué pasa en este punto? ¿Va a ser derivable o no? Si tiene una No. punta, ¿qué estábamos diciendo que no? No. ¿Sí? Fíjense aquí, cuando ustedes evaluaron en 1, ¿cuánto les dio? -2. Y cuando evaluaron en 1 la de abajo, -6. entonces, ¿qué es lo que le está diciendo esto? Analicémoslo un poquito. Ya con esto terminamos. Aquí está el 1. Significa que la función, la primera función, termina con pendiente -2. ¿Ya? Por ejemplo, puede terminar así. ¿Sí? Y la siguiente función, ¿con qué pendiente parte? Con -6. Entonces, Desde ahí mismo parte con -6. entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que en ese punto hay una punta, ¿sí o no? Si no, se pegan con la misma pendiente. Porque al final eso es. Vengo con una función. Es como que produce un cambio de pendiente abrupto, así. Exacto, eso. Justamente eso. Hay un cambio de pendiente muy abrupto. No es un cambio continuo. ¿Sí? Entonces, en ese punto, porque está ese cambio abrupto, no es derivable. ¿Ya? Pero no importa. ¿Por qué no importa? Porque aquí estamos analizando los intervalos donde crece. Entonces, crece, tiene un cambio abrupto, pero sigue creciendo. ¿Sí? Ya, entonces, ¿dónde sería creciente y decreciente? A fin de cuentas. Creciente desde el 1 infinito hasta el 1 y desde el 2 al 4. Mío del 2 al 4. ¿Y ahí nomás? Sí. ¿Y dónde decrece? Desde el Del 0 0 al al 2. Ya, y después Del 4 al más infinito. del 0 al 2 y del 4 al más infinito. Y decreciente 0, 2, unido 4 más infinito. Ya, y eso sería. ¿Sí? Entonces, en estos, ya como cerrando el problema, en estos ejercicios donde ustedes tienen cambio de función, eso es lo que puede pasar. ¿Sí? Que cuando se juntan las funciones, puede que quede con una punta. Y en esas puntas la función no es derivable. ¿Sí? O derechamente lo que veíamos en continuidad. Pues, cuando hay cambio de función, ¿qué pasa? Esas dos funciones perfectamente no tendrían por qué pegarse, ¿sí o no? Ya, pero en este caso sí era continua, pero no era derivable en esos puntos. ¿Sí? Si supiera cómo se grafica eso en GeoGebra, las funciones definidas por tramos se las mostraría. Mañana se las tengo, para que vean las puntas de la función. Pero la grafico en otra cosa, no en GeoGebra. ¿Ya? Ya, profe. Ya, chiquillos, quedamos ahí para que tomen oncecita, descansen. Igual fue densa esta parte. Estuvo bien nomás, profe. ¿Sí? Estuvo Sí. bueno, estuvo entretenido. Todo buena, profe. Me alegra que les guste esta parte de la materia. No, pero entretenido. Igual si se pegaron unas décimas, Mejor. no nos quejamos.
Ya, mañana vemos. No Mañana estamos- sale alguna décima para alguna No pregunta. estamos todos aquí, profe, nos quedamos callados. Ya, chiquillos, cuídense.